Vamos a dar inicio con nuestro tema de hoy, se llama expresiones algebraicas. Empecemos por ver lo que sería la definición de álgebra. Nos dice que el álgebra es una rama de las matemáticas que se encarga del cálculo de cantidades representándolas con letras. Bien, ahora pasemos al punto número 2. Nos dice que en álgebra se manejan dos tipos de cantidades, lo que serían las constantes y lo que serían las variables. Inciso A, constantes. Como su nombre lo indica, son cantidades cuyo valor es fijo y se representan generalmente con números. En algunos casos se llegan a usar letras, como el caso de pi, que representa un valor constante. Bueno, nos dice que las constantes de manera general serían todos los números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así de manera sucesiva. Solamente existe una excepción en donde se usa en este caso una letra, que sería pi, que representa un valor constante para todos los problemas, que sería 3.1416. Bueno, de manera general son todos los números las constantes. Inciso B, variables. Como su nombre lo indica, son cantidades cuyo valor pueden cambiar y se representan generalmente con las últimas letras del abecedario. Como son variables, puede ser cualquier tipo de letra. De manera general son todas las letras del abecedario. Sería la letra, los que más usuales son A, B, no usamos C, en ocasiones usamos M, en ocasiones usamos N, pero de manera general se usa la letra X, Y y Z para cualquier representación de una variable. Pasemos al siguiente. Número 3. En una expresión algebraica intervienen variables y constantes, relacionadas a través de las operaciones de adición, multiplicación y en este caso, división. Vamos a ver algunos ejemplos. Solo con una constante 6 y una variable x podemos formar expresiones algebraicas. Vamos a colocar aquí inciso A, podemos formar en este caso x más 6. Inciso B, podemos formar x menos 6. Vamos a formar 6 menos x. Vamos a formar otra que sería 6 que multiplica en un momento dado a x. Aquí vamos a formar otra que sería x a la sexta, por ejemplo. Y podemos formar alguna otra, como puede ser x sobre 6. Ahí están algunas expresiones algebraicas en este lado, formadas por una constante y una variable. Pasamos al siguiente. Número 4. Los signos de la adición o de la sustracción separan una expresión algebraica en términos. En la expresión vamos a ver algunas expresiones. Por ejemplo, aquí podemos hablar de 6 de x más 7y menos 9. Podemos ver que tiene tres términos: primer término, segundo término y tercer término, ya que están separados por, en este caso, por la adición y por una sustracción. Entonces tiene tres términos. Ahora veamos una expresión, pero ahora con dos términos. Podemos hablar de la expresión 4x menos 5 y podemos ver dos términos. Un solo término, podemos hablar de 6y, un solo término. Ahí están nuestras expresiones algebraicas, separadas por los signos de adición y de sustracción. Ahora pasemos al número 5. Cuando un número está junto a una literal, indica multiplicación. Si nosotros colocamos una expresión 4m, indica que 4 por m. Si nosotros colocamos aquí 8x, nos va a indicar 8 por x. Y lo mismo pasa número 6. Cuando dos o más letras están juntas, también indica multiplicación. Si nosotros colocamos aquí una expresión, por ejemplo, x y y, significa o indica x por y. Ahora en la expresión a, b y c, indica a por b por c. Con eso es suficiente. Número 7. Para leer expresiones algebraicas es importante que recuerdes el significado de las palabras duplo, triplo, cuádruplo, etc. Mitad, tercio, cuarta, etc. Lee las siguientes expresiones algebraicas. Vamos a leer algunas expresiones algebraicas. Aquí nos dice un número cualquiera. Vamos a cambiar de color, de fuente. Vamos a ponerle color negro. Nos dice un número cualquiera, entonces puedo colocar cualquier letra del abecedario. En este caso se me ocurre pensar a lo mejor en x, que es la más usual.
La suma de dos números. Bueno, colocamos la suma de dos números. Suma, pero nos dice de dos números. Entonces, dos números. La diferencia de dos números. Colocamos la diferencia de dos números. Puedo colocar las mismas letras, pero voy a cambiarlas. El triplo de un número. Triplo, recordemos. Triple, pero de un número. La mitad de un número. Colocamos la mitad. Así sacamos la mitad de un número. El cociente de dos números. Aquí podemos colocar cualquier número. En este caso podemos colocar A sobre B y el resultado sería el cociente de dos números. El producto de tres números. Como nos habla del producto de tres números, tenemos que colocar en este caso tres letras. Colocamos A que multiplica a B, que multiplica a C. Entonces ahí está el producto de tres números. Pasemos al siguiente ejercicio. Aquí nos dice algunas expresiones algebraicas. Seguimos con las lecturas, por favor. Nos dice la tercera parte de la suma de dos números. Entonces nos dice la tercera parte de la suma de dos números. Entonces colocamos aquí M y colocamos N. Ahí está la tercera parte de la suma de dos números. El siguiente. El doble de un número disminuido en 5 es igual a 11. El doble de un número. Vamos a colocar el doble de un número disminuido en 5 va a ser igual a 11. Ya quedó. Pasemos al siguiente. Nos dice la suma de tres números consecutivos. Como nos pide tres números consecutivos, colocamos X otra vez, más 1, lo agrupamos, colocamos el signo de más, colocamos X, en este caso más 2. Ya quedó, consecutivos. Si X valiera 1, entonces sería 1, aquí valdría 2, aquí valdría 3. Bueno, dice un número más su doble más su triple. Un número más su doble. Bueno, veamos entonces. Un número más su doble más su triple. Bueno, veamos. Aquí me quedo pensando, pero nos dice un número. Vamos a colocar un número más su doble de ese número, más su triple de ese mismo número. Con eso es suficiente. Ahora nos dice la suma de tres números consecutivos pares. La suma de tres números consecutivos pares. Entonces nos quedaría 2x más 2x. Como son números consecutivos pares, tenemos que colocar el número 2. Y sumamos otra vez. Y aquí nos quedaría 2x más, como es número par, tenemos que colocar el número 4. Con eso está. La suma de tres números consecutivos pares. La siguiente, la suma de tres números consecutivos, pero ahora impares. Aquí tendríamos que colocar 2 de x menos 1 sumado en este caso con 2x más 1 y sumado nuevamente con 2x, pero ahora más 3. Voy a colocarle a ver si cabe. 2x más 3. Como son números impares, va subiendo de 1, 3, 5, 7 y así sucesivamente. Ahora nos dice aquí la suma de un número con su triple es igual a 35. La suma de un número, entonces colocamos la suma de un número con su triple va a ser igual a 35. Aquí nos dice la suma del doble de un número más su triple de otro número es igual a 25. Entonces colocamos la suma del doble de un número, más el triplo de otro número va a ser igual, en este caso, a 25. Colocamos 25. La suma de dos números consecutivos. Bueno, colocamos la suma de dos números consecutivos. Suma un número, pero nos dice más el número consecutivo. Lo agrupamos. Ya está. La mitad de la suma de dos números consecutivos pares. Como nos dice mitad, tenemos que dividir, en este caso, entre 2. Pero nos dice que deben de ser números consecutivos pares. Entonces colocamos 2 de x más 2 de x más
2 porque estamos hablando de números pares. Ya quedó. Nos dice un número cualquiera más 4. Entonces nos dice un número cualquiera más 4. Terminamos. Pasemos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio nos dice que escribamos, en este caso, sobre la línea las constantes y las variables que intervienen en cada expresión. Constantes, recordemos que las constantes serían todos los números y las variables serían todas las letras. Y en este caso, a excepción de pi, que tiene un valor diferente. Entonces, constantes serían todos los números. Vamos a cambiar en este caso de marcador, de color de marcador. Ahí está. Ya está. Las constantes. Entonces quedaría aquí 8 y 9 y las variables serían todas las letras, que sería X y Y. Aquí nos dice constantes, serían todos los números. Aquí hablamos de 2, a excepción de pi, que tiene un valor constante de 3.1416, y las variables serían todas las letras, que sería A, que depende del radio. Creo que son todas las constantes de aquí. Estaríamos hablando del número 2, que es una constante, y el valor de pi, como mencionamos antes, y las variables sería el volumen, que va a depender del radio y que va a depender de la altura. Pasemos al siguiente. Aquí nos dice que escribamos sobre la línea cuántos términos tiene cada expresión algebraica. Veamos entonces sobre la línea el número de términos. Aquí podemos ver 1, 2, 3 y 4 términos que están separados por, en este caso, por los signos de adición y sustracción. 1, 2, 3, 4, coloco entonces el número 4. Aquí podemos ver 2 términos, coloco 2 términos. Aquí podemos ver 3 términos, coloco 3 términos. Aquí podemos ver solamente 1. Coloca tú los demás, por favor. Ahora pasemos al siguiente. Nos dice, escribe un ejemplo de expresión algebraica en cada inciso con la cantidad de términos que se indican. Aquí nos dice que escribamos algún ejemplo con 3 términos, con 4 términos, con 1 término, con 5 términos y así de manera sucesiva. Entonces voy a colocar aquí, por ejemplo, 8x con 3 términos, 8x más 6y menos 4. Tenemos 3 términos, con 4 términos aumentamos, con 1 término voy a colocar otra vez nuevamente el mismo ejemplo, 8x, con 5 términos aumentamos y con 2 términos voy a colocar entonces aquí 8x más 6y, tenemos 2 términos. Con 5, colócalos por favor, con 4 términos y con 5 términos. Pasemos al siguiente. Nos dice, escribe sobre la línea la lectura de la expresión algebraica dada en cada inciso. Y aquí nos van apareciendo, en este caso vamos a dar la lectura. Aquí nos diría la suma de 3 números. Aquí nos diría en este caso, el octavo, aquí sería 8, sería no el doble, sería el octavo número de un número. Aquí sería el doble, por ejemplo, aquí no sería 8, aquí sería el cuarto número o tercer número y así sucesivamente. Aquí sería el cuarto o la cuarta parte de un número. Aquí escribimos la cuarta parte de un número. Aquí lo dejamos pendiente. La cuarta parte de un número. Aquí nos diría entonces un número aumentado en 6 unidades. Un número aumentado en 6 unidades lo escribimos. Aquí nos quedaría la diferencia de dos números. Escribimos la diferencia de dos números. Y aquí nos quedaría un número disminuido en 5 unidades. Pasemos al siguiente. Y con esto damos por concluido nuestro tema del día de hoy. Entonces nos estamos viendo en la siguiente clase, muchachos. Que tengan un bonito día.